Ahorita voy a explicar en detalle qué significa cada uno. Profe, una pregunta. Seguimos en la... ¿Qué nos quiere decir esa ecuación? Sí. A ver, otra vez. Es que está en la diapositiva de superficie isotérmica. No viene la diapositiva de hace rato. Oh, yo ya estoy en la de ley de Fourier. No, a ver, se encuentra ahorita ahí que ven. Ley de Fourier. Ya, la ley de Fourier, pero hace ratito no. No, bueno, otra vez, ya van 3 veces que doy la clase. Épico, güey. También Teams tiene para dibujar, solo que no sé dónde. A ver, ya lo intenté, pero como están en presentación, a ver, déjenme ver. Es que sí. Profe, igual en la misma. Nada que ver con. Igual en la misma. Sí, por eso. Una pluma, ajá. Sí, tengo que hacer uso de esto, pero se vuelve un rollísimo. Bueno, vamos a ver. Esto fue lo que estaba platicando y ustedes ni me decían que ni estaban viendo nada. Ahí voy. Yo pensé que estaba que me estaba echando un discurso. Ajá, que estaba dictando otra cosa que no estaba en la pantalla. No, que no han sido amigables los medios el día de hoy con nosotros. Bien, les decía que vamos a ver la ley de Fourier de la forma más simple posible, que es con estas características. Que sea unidireccional, es decir, solamente en un sentido. Que sea régimen estacionario, significa que esta temperatura caliente y temperatura fría se mantengan constantes en el tiempo. Y obviamente para un sólido, que son por excelencia los mejores conductores del calor. Les decía que la ley de Fourier establece lo que dice aquí. A través de un medio en una dirección, esta es una ecuación en una sola dirección, aquí aparece diferencial de X, quiere decir que es en un solo eje. Le pueden llamar X, Y o Z como quieran, pero es en un solo eje. Se está suponiendo entonces que no hay calor ni entrada ni salida lateralmente, solamente en un sentido. Está aislado perfectamente en su periferia para que el calor solamente se vaya en un solo sentido. Dice que es proporcional el flujo de calor a la diferencia de temperaturas delta T y el área perpendicular a la dirección. Esta área es el área para este cuerpo, forma cúbica, o este paralelepípedo. El área de transferencia es el que está perpendicular al flujo, es decir, esta que está más sombreada es el área que se toma en cuenta. No vayan a tomar en cuenta las laterales porque por ahí no hay transferencia de calor. E inversamente proporcional a la distancia de esta dirección, es decir, al espesor que recorre el flujo de calor. En otras palabras, si el espesor de esta pared es grande, el flujo de calor disminuye. Si la delta T, la diferencia de temperaturas entre los dos extremos, es grande, el flujo de calor crece. Si el área del cuerpo por donde va a pasar el calor es grande, el flujo de calor crece también. Bien, esta proporcionalidad que dice la ley de Fourier se transforma en una ecuación cuando le ponemos la constante K y entonces deja de ser proporcional. Recordarán la ley de la gravitación universal, donde decía que la fuerza era proporcional al producto de las masas entre la distancia entre ellas al cuadrado. Así era la ley de la atracción gravitacional. Y la proporcionalidad se quitó poniéndole un igual y la constante gravitacional. Se pone una constante y ya se transforma en una ecuación. Bien. Ok. Voy a continuar. ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a definir cada uno de los... ¿Sí?
¿La DX es el espesor de la placa o qué? Es el espesor de la placa. Sí, claro, esto sería un flujo de calor porque esto es muy pequeñito. Pero obviamente que si la suma de todas las DX me va a dar la distancia completa. Quieren quitarle la diferencial, pueden quitársela, nada más que aquí no puede quedar una sola temperatura, sino es temperatura caliente menos temperatura fría. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí. Bueno, aquí está expresada ya con un poco más de detalle. El calor es la Q mayúscula y conviene aclararles que yo voy a ocupar la Q mayúscula para flujo de calor y la Q minúscula para densidad de calor. Ahorita más adelantito les explico qué es la densidad de calor. Entonces, calor que es energía, son joules, dividido entre el tiempo, por eso va a estar dado en watts. Algunos autores o ingenieros dicen que esta ecuación es de potencia de calor, porque está dado en watts. No uso yo la palabra potencia de calor para no confundir con la potencia mecánica. Y le llaman potencia porque está en watts, y la watts es una unidad de potencia. Entonces, la ecuación de Fourier es el flujo de calor por unidad de tiempo. Bien, el área en metros cuadrados, si está en el sistema internacional, es el área en la que atraviesa, es decir, les decía que es la zona oscura de ambos lados, pero no, obviamente se toma un solo lado. Se vuelve complicado o más complejo si el área va cambiando, ¿eh? Ojo con esto. ¿Qué pasa? A ver si en lugar de ser... Déjenme ver si puedo rayar. Creo que no. Si en lugar de ser así... No, pues mejor no rayo. Ya ve, hay dificultad. Ok. Pues también tiene que haber una diferencia. Sí, aquí casualmente las dos áreas son iguales, entonces esta área no tiene ningún problema. Si fuera cónico, ya hay problemas aquí, ¿eh? A ver si más adelante vemos qué hacemos. Usualmente ponemos en la ecuación siempre primero la temperatura mayor y le restamos la menor. Esto para que el resultado nos salga positivo. Realmente, si no lo hacemos, algunas veces nos va a dar el calor negativo, el flujo de calor, y lo único que dice es que va en sentido contrario a lo que estamos planteando. Nada más marca la dirección. D es el espesor y K. Aquí también aclaro que la temperatura puede estar en Celsius o en Kelvin, es indistinto. Les va a dar el mismo resultado exactamente. La conductividad térmica es una propiedad de los materiales y está dado en watts sobre metro por grado. Watts sobre metro por grado. No sé si yo les dije equivocadamente que era watts sobre metro cuadrado grado. Eso es para la K de conducción, es watts sobre metro grados Celsius o grado Kelvin. Es indistinto también. Bueno, esta ecuación, bueno, está por demás decirles que se la tienen que aprender porque tanto la vamos a usar que les va a quedar como tatuada. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, profe, todo claro. Muy bien, continúo. Bien, esto sí, quiero que lo vamos a ocupar desde hoy con problemas. ¿Qué es la densidad de calor? Bien, para que sea densidad es por unidad de algo. Recordarán que la densidad es la masa por unidad de volumen. O sea, kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad clásica que hemos utilizado, la ρ. Bien, la densidad de calor es el flujo de calor conocido, pero dividido entre el área. Si le ven el puntito ahí a la Q, es porque ya lleva implícito el tiempo en el denominador, ¿eh?
Esta Q con punto es lo mismo que la diferencial de Q entre el tiempo. Por lo tanto, yo voy a ocupar la Q minúscula para hablar de la densidad. Ya es el flujo de calor entre el área. Y digo yo porque si ustedes agarran diferentes libros, pues cada quien agarra su símbolo y entonces hay una de confusiones hasta que no decidí yo elegir una. Y entonces cada vez que ponga yo la Q minúscula, estoy hablando de densidad de calor. En otras palabras, watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado es densidad de calor. Es cuántos watts atraviesan por metro cuadrado de superficie, o por pie cuadrado, o por pulgada cuadrada. De tal forma que la ecuación se me vuelve un poco más sencilla todavía. Nomás me queda la conductividad, la diferencial de temperaturas y aquí aparece como diferencial N. Esta diferencial N me está diciendo que es la distancia normal a las isotermas. Y va a estar dado en watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué normal a las isotermas? Porque es el flujo mayor de calor justo perpendicular a las isotermas, que vamos a suponer aquí que es en una sola dirección. Y como esto que aparece aquí, diferencial de temperatura con respecto a una distancia, se le llama gradiente de temperatura. Eso viene en el examen. Defina qué es gradiente de temperatura. Es la variación de la temperatura con respecto a la distancia. Y me está informando de qué tanto varía la temperatura por cada centímetro o por cada pulgada o por cada pie en un material. De tal forma que ahora se simplifica más todavía la ecuación y me dice que la densidad de calor es proporcional, si le quito la constante de conductividad, la densidad de calor es proporcional al gradiente de temperatura. Se acabó. Y se transforma en algo muy comprimida. Decir que la ley básica de la conducción es la densidad de calor es proporcional al gradiente de temperatura. Aquí está. Esta es la ley de Fourier expresada con densidad de calor. La K sigue siendo la misma conductividad térmica y este signo menos, lo único que me dice es el sentido del flujo de calor. Es indistinto que sea negativo o positivo, porque cuando lo calculen ustedes van a saber en qué dirección. El calor siempre va a ir de la temperatura mayor a la temperatura menor. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Yo tengo una pregunta, pero bueno, no es con respecto al tema. Es una pregunta aparte que si nosotros también, bueno, ¿usted cree que nosotros también vamos a regresar a presenciales? Pues es que me haces una pregunta así como que no se puede contestar. Yo desearía que esto fuera una pesadilla y despertamos y ya se acabó, pero no es cierto. De hecho, siempre ha existido esto en la humanidad, siempre han existido las epidemias. Antes no se estudiaba tanto y se lo llamaba peste y mataba a medio mundo, pero no había tanta comunicación, o sea, por eso los españoles acabaron con los aztecas y con los incas con pura viruela, unos cuantos rifles y cañones, pero la viruela fue realmente el mayor ejército, con eso acabaron. Yo quisiera que esto no existiera, pero no, eso no sirve de nada. Cuando sea presencial, yo prefiero, por supuesto, las presenciales, pero pues no hay más que hacer con lo que tenemos, hacer lo mejor posible. Como dirían los cubanos o una canción,
Si así del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonadas, ni modos. Es una de salsa, ¿verdad? Bien. Sí, es que preguntaba porque creo que algunas escuelas regresaron a presencial. Sí. Pues si nos da la introducción, pues veremos qué podemos hacer. Yo iré con 5 capas. No voy a mostrar los puros ojos. No se crean, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya muchos niños están yendo a clases y yo espero que funcione, por supuesto. Pero ahora sí que nadie sabe, ni AMLO, ni nadie en el mundo. Sigue habiendo mortandad, sigue habiendo contagios, sigue habiendo nuevas versiones. Acaban de descubrir otra en Sudáfrica, más peligrosa todavía, también del mismo corona. Entonces, pues no hay más remedio que tomarlo en serio. Tomarlo en serio. Ya han muerto al menos 2 maestros en este año, de ahí compañeros míos de la universidad, de COVID. Uno de ellos muy joven y otro de ellos más viejo. Pero, pues no hay ni para dónde hacerse si es cierto. Y las vacunas pueden ayudar, pero tampoco garantizan. Entonces, casi seguro que en todas las familias ha habido familiares cercanos o no tan cercanos que han fallecido. Entonces, no tenemos evidencia sólida de que, pues sí, está peligroso el asunto. Pero bueno, ya no quiero hablar ahorita de eso, para hablar de transferencia de calor, y haremos lo que esté a nuestro alcance para que el aprendizaje se dé en las mejores condiciones posibles. ¿Qué más quisiera yo? Pero bueno. Bien, de esto, ¿alguna pregunta? No se olviden densidad de calor. Esto de densidad de calor tiene mucho sentido. Pues que no tengo aquí, no estoy en presencial. Seguramente ustedes han ido alguna vez a las, bueno, les llaman antros actualmente, antes les llamaban discotecas. Si se han fijado, seguramente, mínimo en las películas, si ustedes no los dejan salir, unas esferas con espejitos donde focos llegan a la esfera y proyectan la luz, o bien internamente tiene alguna luz y tiene agujeritos. Entonces ustedes se ven todos moteados, como si fueran leopardos ahí. Si ustedes se acercan mucho a esa bola, va a haber muchas bolas de luz que los van a iluminar. Si ustedes se alejan, pues cada vez va a haber menos rayos, por así llamarlo, líneas de luz les van a llegar a su cuerpo, van a estar menos moteados. Podemos decir, hablando de densidad de calor, que entre más puntos por unidad de área les llegue a su cuerpo, la densidad de luz es más grande. Entre más lejos estén, la densidad es menor. Bueno, algo parecido tiene la densidad de calor. Cuando la densidad de calor es muy alta, quiere decir que en una superficie, en un área determinada, hay mucho flujo de calor. Esa es una gran densidad. Menor densidad, en la misma área hay menor cantidad de flujo de calor, es una baja densidad de calor. Tiene mucha utilidad posterior, vamos a ver por qué. Bueno, dejamos el término de densidad para ir al coeficiente de conductividad. ¿Qué es la conductividad térmica? Hasta ahorita lo he mencionado como una K, que en muchos libros viene como K. Si agarran libros rusos, libros cubanos, libros de los países socialistas, la van a encontrar como lambda. La misma conductividad térmica, pero en lugar de la K usan lambda. Se las pongo por si encuentran en algún libro y no les va a parecer extraño. Dijimos que sus unidades son watts por metro por grado Celsius o Kelvin. A la -1 significa que están en el denominador los dos. Bien, 3 definiciones de ella. Bueno, esta no es una definición, más bien es una característica. Es una medida de la capacidad del material para conducir el calor. Un material con alta conductividad térmica o coeficiente nos dice que puede conducir mucho calor más fácil.
esta es la definición de conductividad térmica, es el calor que atraviesa en un segundo un espesor de 1 metro de material debido a una diferencia de 1 grado entre los extremos opuestos. Si se fijan en la ecuación de Fourier, pues lo único que está haciendo es describiéndonos la ecuación de Fourier. Y aquí vemos las unidades. Watts es lo mismo que calor por unidades de tiempo. Es joules sobre segundo. Para 1 metro de espesor, y cuando la diferencia de temperatura entre los dos extremos de la pared es de 1 grado. Celsius, Kelvin, Fahrenheit o Rankine. Dependiendo qué utilicemos, es que cambia. Si uso los Fahrenheit o los Rankine, tengo que usar pies. Y en lugar de watts sería BTUs por hora. BTUs entre hora. Bien, aclara también que esa conductividad térmica es una magnitud escalar. Si el medio es isótropo y es tensorial si el medio es anisótropo. ¿Alguien que pueda opinar sobre esta parte, esta propiedad de la conductividad térmica? ¿Que entiende? Necesito despertarlos. ¿Siguen ahí? Según yo, profe, es solo la magnitud. Isótropo es que el que no depende de la dirección, ¿no? Correcto. ¿Y eso Y de tensorial? Jordi, ¿qué es ¿Mande? eso de tensorial? ¿Qué es eso de tensorial? Eso sí, no sé. Ya, alguien que le ayude. Gracias, Jordi. No, pues no hay nadie. A ver, Edison. Lo contrario, no. A isótropo es anisótropo. Y El anisótropo, tensorial se refiere. el anisótropo es de la luz, ¿no, profe? No. ¿No? El isótropo tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. El anisótropo es que no tiene las mismas propiedades en cualquier dirección. Ok. Pues que se expresa como Cuando es matrices, anisótropo, ¿no? el material, exacto, se vuelve tensorial, en otras palabras, tiene una dirección y sentido ya la conductividad térmica. Se vuelve vectorial para ser más exacto. Y ese vector va a apuntar para las zonas donde sea isótropo. En otra dirección va a ser anisótropo. Por eso se vuelve un vector. Eso es lo que quiere decir. Bien, continúo. Bien, resulta que la conductividad térmica cambia, obviamente depende de cada material, es diferente para cada material y no solamente eso, también cambia para un mismo material si cambia su temperatura. Aquí pongo 2 ejemplos. Bueno, en términos generales, los materiales que son buenos conductores eléctricos también son buenos conductores térmicos. Aclaro, no tiene nada que ver la conducción térmica con el flujo de electrones de la parte eléctrica. No es flujo de electrones. Pero, bueno, coinciden en que los buenos conductores eléctricos son buenos conductores térmicos. Aquí aparece 2 ejemplos. Déjenme ver si... Voy a crecer un poquito. Ok. Tengo una superficie de 1 metro, un cuerpo, una placa de 1 metro de espesor, que es bastante. En un extremo tengo 30 grados Celsius y en otro extremo 20 grados Celsius. Esta línea que aparece entre las 2 temperaturas, lo que me está diciendo es que la variación de temperatura en el intermedio del cuerpo es constante. Tiene una pendiente. De tal forma que yo puedo calcular
a X espesor de esta pared, ¿qué temperatura tiene? Porque es lineal. Bien, aquí me dice que si es cobre, el cobre tiene una conductividad térmica de 401 watts por metro grado Celsius. Y el flujo de calor para estas condiciones, 1 metro, cobre, estas temperaturas y esta conductividad térmica, el flujo de calor es de 4010 watts por metro cuadrado. En otras palabras, esto es densidad. Esta es Q minúscula. Aquí se dan cuenta que Engel no le vale la Q minúscula y me pone flujo de calor Q con un punto arriba, lo cual yo diría, para mi gusto, que me está confundiendo, porque Q con un punto es la variación de joules por segundo, serían watts, y aquí me apareció 1 metro cuadrado, entonces esto debería de ser la Q minúscula. Me está diciendo que por cada metro cuadrado de esa pared atraviesan 4.01 kilowatts. Bien. Si fuera silicio, otro sólido, las mismas temperaturas, el mismo espesor, pero solamente que el silicio tiene una conductividad térmica de 148 watts sobre metro grado Celsius. Los mismos espesores de pared, las mismas temperaturas, diferente material, este solamente conduce 1.48 kilowatts por metro cuadrado. Quiere decir que depende del tipo de material, es que puedo conducir más o menos calor, aún teniendo las mismas condiciones de temperatura. Bien. Hoy, todavía no. Bueno, déjenme poner la nota inferior. Una excepción es el diamante. Es un mal conductor eléctrico, pero es un excelente conductor térmico. Con una conductividad de 900 watts sobre metros Kelvin a 2300 watts por metros Kelvin. Esto es muy elevado. El cobre, que de por sí es un buen conductor, está muy por abajo del diamante. Qué bueno que así se comporta el diamante. Déjenme explicar por qué. Qué bueno. Porque el diamante se emplea mucho como herramienta para cortar, para brocas, para hacer perforaciones petroleras. Como es muy buen conductor del calor, pues entonces no permite que se caliente tanto porque inmediatamente conduce el calor. Claro que si se calienta mucho, pues se empieza a atrofiar el diamante, pierde dureza y se echaría a perder muy rápido. Bien, pero es una excepción. Continúo. Me detienen si hay comentarios que hacer. Aquí tengo una tabla de... Déjenme ver. Chinameca. Voy. Cuando se considera como buenos conductores, intermedios conductores, aislantes, superaislantes y superconductores. A los ingenieros nos interesa esto, por supuesto. Imaginen ustedes que tienen en su casa aire acondicionado. Si ustedes aíslan la habitación donde tienen aire acondicionado, seguramente van a gastar mucha menos energía porque no va a estar entrando calor a su habitación por las paredes o va a disminuir. Hay ocasiones que queremos exactamente lo contrario, que se conduzca gran cantidad de calor. Bien, se consideran buenos conductores de calor los que tienen valores de la conductividad térmica acá en torno a 10 a la 2, es decir, 3 cifras, 360, 220, aquí aparece el cobre, 360, noten que aquí en la diapositiva anterior Engel nos dijo que el cobre tiene 400 y tantos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de cobre, aleaciones de cobre, purezas del cobre, y bueno, oscilan dependiendo qué material sea. Aquí este tiene 360 aproximado, el aluminio 220 es menor conductor que el cobre y coincide con su conducción eléctrica. El cobre es mejor conductor que el aluminio, pero los dos son conductores, pero también en conducción térmica
Este es mejor conductor del calor el cobre que el aluminio. Y el acero es más pobre, es 40 watts. El acero es un pobre conductor del calor comparado con los otros dos. En general, los metales son buenos conductores de calor, en términos generales. Intermedios, valores en torno a 1 watt sobre metro Kelvin. Por ejemplo, el agua es 0.6, 2 watts por metro Kelvin, el vidrio 0.8, la madera 0.2, son intermedios conductores del calor. Aislantes, cuando la Q tiene valores alrededor de 10 a la menos 2, es decir, centésimas. Ejemplos, el aire es un aislante, 0.02 watts sobre metro Kelvin. El serrín o acerrín, que no es más que viruta de madera, y tiene 0.07. Algunos de ustedes preguntarán, oiga, pero si el serrín es madera, ¿por qué no tiene la misma conductividad térmica? Bueno, aquí la madera nos dicen que tiene 0.2 y el serrín 0.07. La razón es que el serrín, al ser virutas, tiene aire mezclado con ellas. Es decir, tiene espacios con aire, burbujas de aire entre viruta y viruta. Por lo tanto, su conductividad baja notablemente. El corcho es un buen aislante térmico también, 0.04. Y la lana utilizada por los humanos desde hace, yo diría, miles de años, mínimo 3.000 años, el humano ha utilizado la lana para cubrirse. Es un buen aislante térmico, 0.04. Esta lana no se refiere a los dólares, es el pelo de los borregos. Bien, superaislantes, valores de K extremadamente bajos del orden de 10 a la menos 4. No puse aquí ningún ejemplo. Pero un espacio con un vacío parcial, es decir, tengo un recipiente donde hay aire y le saco gran proporción de ese aire, el que haya muy poca cantidad de aire lo transforma en un superaislante. De hecho, en la tarea que hicieron del señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Walt? A ver, recuérdenme, el primero que estuvo compitiendo con Wons, el que se frustró porque se le fue el hidrógeno. ¿De qué? ¿Cómo? Dewalt. Dewalt. Gracias. Dewalt se volvió famoso por el termo. De hecho, los termos se los debemos a Dewalt, se llaman botes Dewalt. Lo que hizo es los termos que estamos acostumbrados a ver. Hay dos tipos de termos. Los termos que tienen como poliuretano, espuma, esos sirven para cosas frías principalmente, no para calientes. Se queman muy rápido. Pero, si se han fijado, los que les gusta mucho tomar café y que además agarran poses así como de yo soy potentado porque traigo un frasco así como de aluminio y tiene su tapa y aquí internamente tiene su... Y andan ahí paseando su café caliente todo el día. Dice, no, aquí mira, el café me dura caliente mediodía. Traen su termo. Este termo es un vaso de Dewalt. Internamente se ve grandote y andan presumiendo ahí, pero internamente, si ustedes lo ven por dentro, es un vaso más chiquitito. Y ahí está su cafecito. Generalmente es de vidrio, esta parte. Y resulta que en toda esta zona tiene un vacío
parcial, no es un vacío absoluto, de tal forma que no hay conducción de calor aquí, por lo tanto les dura un buen rato. Claro, el volumen es menor a lo que el bote se aparenta. Este es un buen aislante. Dewalt lo hizo para, obviamente, su experimento de estar yendo hacia la licuefacción de los gases. Se llaman vasos Dewalt. Ok. Bien. Y superconductores, se encontró, recordarán también en su tarea, que los metales a muy baja temperatura, de hecho todos los materiales se vuelven superconductores, también del calor, del orden de 10 a la 4 watts sobre metro Kelvin. Bien, ahí les va otra tabla de referencia. Aquí está. Aquí del lado izquierdo la escala es de conductividad térmica, desde 0.01 hasta 1000 watts sobre metro grado Celsius. Y se pueden ver grupos de materiales que los gases en general son muy malos conductores de calor. La razón es porque sus partículas están mueve y mueve, y la conducción es contacto entre partículas. Aislantes, las fibras, la madera, perdón, las fibras, wood es lana, sí, creo que es lana, sí. Y foam son espumas. La espuma de poliuretano, las fibras, como en este caso la lana, son, bueno, no nada más la lana, puede ser también fibras de asbesto, son aislantes. La razón es que todos ellos tienen aire en su cuerpo. Por ejemplo, que las espumas, sí. Y cuando ponen los plafones esos falsos, que es como unicel, ve que ponen plafones, ¿no? Para plafones falsos que son como unicel. Claro, sí, sí. Eso es para que haya una capa de aire, ¿no? Para que haya una capa de aire, no. ¿Para qué no cae? Sí. Era pregunta. A ver, otra vez. Pues es que pareció que me dijiste que no. De por sí el unicel, si ustedes lo parten, se dan cuenta que burbujas de aire. Por eso es tan ligero. Entonces, el unicel tiene una función que es un mal conductor del calor. Es un aislante. Está aquí. Es una espuma de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Es una espuma, entonces tiene burbujas de aire, por eso es tan ligero. La esponja es otro caso similar. El corcho también. Todos ellos tienen aire, hay burbujas de aire. Bien, de por sí es mal conductor, pero el plafón aparte me aísla una capa de aire entre el techo y el plafón. Y eso ayuda a disminuir la temperatura. Como el tiempo se nos va, voy a ser muy breve, luego se los comento con detalle. El comedero, el restaurante, en la universidad, la cafetería, más bien es un restaurante porque no es cafetería, cuando se estaba construyendo, ya se había gastado un dinero ahí. Yo recuerdo que yo no tenía mucho en la universidad, pero bueno, conocía el director, ya no está ahorita, era Fuentevilla. Nos mandó a llamar a 3 ingenieros urgentemente. Yo estaba dando mis clases y ya llegamos a la dirección. Ay, que nos mandaste a llamar, ¿para qué soy bueno? Dice, fíjate que hay un problema serio con la cafetería. Esa donde ustedes llegan a comer o a platicar, ahí mero. Resulta que el supervisor de la universidad ya no está y quieren que nosotros, los de ingeniería, le hagamos una inspección a la obra para ver si la damos por cumplida. Y ya le comento yo a Fuentevilla, le digo, oye, Fuentevilla, yo soy mecánico, no se te olvide. Yo creo que aquí los civiles son los de construcción de edificios y todo eso. No, pero quiero que vayas tú.
Bueno, en síntesis fuimos 3 ingenieros. El maestro Navarrete, mucho más antiguo que yo, se nota. El maestro Trejo, civiles los dos, y un mecánico, Oscar Silva. Bueno, y ya llegamos ahí a la construcción, que no estaba terminada. Y cuando nos metemos, que era, estamos hablando de mediodía, no, hombre, era un horno eso, era un horno. Está calientísimo. Y ahí estaba el representante de la compañía constructora. Y entonces, pues empecé a preguntar, como que no se me da. Digo, oiga, joven, quiero preguntarle si en el diseño de construcción, los planos de esta cafetería, no le pusieron aislamiento en la parte de arriba. Dice, sí, ingeniero, claro que sí. Mire, el techo tiene una capa de poliuretano. Digo, tiene los planos aquí. Dice, no los tengo aquí, pero mire, puede asomarse y ahí se ve el poliuretano. Sí, efectivamente son 2 láminas como si fuera un sándwich y en medio tiene poliuretano. Le digo, oiga, tengo dudas sobre quién haya calculado este poliuretano. La razón es porque usted se mete aquí y pues se asa, pues está muy, muy caliente. Eso significa que no está funcionando esto o es insuficiente. Y me dice, se confiesa ahí enfrente de mí. Dice, mire, el plano, le voy a decir la verdad. Bueno, pues dígame la verdad, si no la voy a sacar. Me dice, en los planos dice que la capa de poliuretano debe ser de 2 pulgadas. Pero no encontramos de 2 pulgadas. Entonces le pusimos esa y como yo me sé las medidas porque trabajé, digo, eso cuando mucho tiene 1 pulgada de espesor. O sea que le falta 1 pulgada de poliuretano. Dice, sí, ingeniero, pero es lo que había. El supervisor de la universidad quedó de acuerdo, le demostramos que pues no había y pues le pusimos eso. Le digo, mire, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, no estoy en posición yo de rechazar o no. Sencillamente lo voy a reportar de que hace falta más aislamiento térmico. Y entonces ya se puso el asunto más difícil. Ahorita voy a hablar solamente de la parte térmica. Hubo cosas mecánicas que por mi culpa se cambiaron. Si se fijan, todos los tornillos que hay en la cafetería son inoxidables. La culpa la tiene Oscar Silva. Bien, entonces yo dije, mire, está muy sencillo. Esto se va a reportar. Y lo más seguro es que necesitamos que le cambie todo el techo a la cafetería. Y que le ponga el que venía en el diseño. No, ingeniero, eso nos va a salir muy caro. Entonces, la única opción posible, y eso vamos a hacer cálculos, es que usted le ponga plafón sin ningún costo para la universidad. Pues eso se oye mejor. Mire, el plafón va a ir a tanta distancia, va a crear una cama de aire caliente ahí entre el techo y el plafón, pero los alumnos pues se van a refrescar un poco más. No invente, de por sí no quieren estudiar, se van a dormir ahí del calor. En síntesis, el plafón que está en la cafetería de ahí de la Universidad Veracruzana, el culpable otra vez fue Oscar Silva. Y uno de mis exalumnos, alumna Daniela, muy inteligente, muy buena, no llevó refrigeración aire acondicionado, pero me dice, oiga, ingeniero, quiero aprender de refrigeración aire acondicionado. Y quisiera hacer cálculos de la cafetería. Digo, pues adelante, Daniela, yo te ayudo. Fui su director de tesis y finalmente su tesis estuvo en competencia en Jalapa como una de las mejores tesis. En aquel entonces, estoy hablando que será unos 6 años, 7 años. Y se determinó cuánto calor y cuántos climas serían necesarios para mantener confortable la cafetería. Pero eso se aprende con estos principios que les estoy enseñando. Bien, líquidos. Los líquidos son mejores conductores que las fibras y los gases. Sus partículas están más cercanas. Aquí aparece hasta un metal, el mercurio, que es los únicos metales líquidos a temperatura ambiente. Sólidos no metálicos como el hule
como los alimentos, como las piedras, como los óxidos, aleaciones metálicas. Curiosamente, las aleaciones conducen más pobremente el calor que los metales puros. Aquí aparece la plata, mejor conductor que el cobre. Y finalmente, los cristales no metálicos, el cuarzo, el óxido de berilio, el carburo de silicio utilizado para máquinas y herramientas, el grafito y el diamante. Bien, ahí tienen una escala más o menos de coeficientes de conductividad térmica de materiales, para que se den una idea de dónde ocupar unos y dónde ocupar otros. Si yo quiero conducir gran cantidad de calor, como en el caso de los intercambiadores de calor, cuyo objetivo es precisamente que intercambien calor, pues me busco materiales que tengan alta conductividad térmica. Si lo que quiero es aislar, pues obviamente ocupo materiales de baja conductividad térmica. Continúo. Bien, aquí hay una muestra de que la conductividad térmica de un material va cambiando si cambia la temperatura. Aquí hay varios ejemplos, todos ellos son sólidos. Sí, todos son sólidos. Salvo, creo que el cuarzo fundido. Bueno, voy a agarrar una de ellas. Esta que está aquí. Esta, déjenme ver. Este es acero inoxidable. Ahí sí, 304. Aunque déjenme ver cuál es. No estoy seguro si el aluminio es esta y el inoxidable es esta. Bueno, no tiene importancia por el momento. Me está diciendo que la conductividad térmica, voy a suponer que este es aluminio, óxido de aluminio, que a medida que va subiendo la temperatura, su conductividad térmica sube, pero en otros casos baja. Entonces, la conductividad térmica de un material no es constante. ¿Por qué tengo que enseñarles esto? Por la siguiente razón. Si la ecuación, si la ecuación de Fourier, lo voy a poner ya como con densidad. Densidad. Gracias. Densidad de calor es igual a la conductividad térmica por diferencia de temperaturas entre el espesor. Fíjense que esta diferencia de temperaturas me mete problemas. Tengo una T caliente y una T fría. Pero la conductividad térmica tiene un valor para cada temperatura. Entonces, aquí yo estaría en el dilema de qué conductividad térmica utilizo. Si una cara del material está a 200 grados Celsius y otra cara está a 15 grados Celsius. Bueno, lo que se tiene que hacer se llama temperatura media pelicular. Eso lo vamos a ver y vamos a utilizar. Calculo la temperatura media pelicular y esa temperatura es la que me va a definir la constante de conductividad térmica. De tal forma que si yo tengo dos temperaturas y esto es lineal, pues la conductividad térmica que voy a ocupar en la ecuación para calcular flujo de calor, en este caso densidad de calor, va a ser la conductividad térmica a la temperatura media. ¿Me expliqué por qué es importante que sepan esto? Continúo. Bien, ¿qué es la difusividad térmica? Este es alfa. Alfa. Profe. Sí. Yo sí tengo una duda. ¿Es intermedio a las dos variantes, a las dos deltas que me dé? Y con eso utilizaré mi K, intermedia a esas dos. A ver, solamente eso es cierto. Sí. Es cierto. Solamente puede ser cierto en los siguientes casos.
Uno, que la variación sea lineal. Y dos, que la superficie que esté atravesando sea plana, porque si es un cilindro, ahí ya la variación de temperatura no es plana. Por eso se llama temperatura media pelicular, porque no siempre es un simple promedio. Claro, se puede aproximar, pero no sucede así siempre. Claro, la otra es importante señalarlo, que esto que les estoy mencionando se vuelve crítico si la diferencia de temperaturas es grande. Porque si yo estoy trabajando con dos temperaturas, no me deja. Con dos temperaturas que están muy próximas, pues entonces ya es indistinto la K que utilizo, porque no hay gran variación. También si, como en el caso del platino, está casi horizontal, esto implica que si yo estoy trabajando en estas temperaturas, la conductividad es casi la misma. ¿Aclarado? En síntesis, no, depende de cada material y de la superficie que está atravesando. Profe, yo tengo una pregunta. Viene. Si, por ejemplo, nuestro fuente de temperatura, donde da los rayos del sol a la pared, va en un ángulo, el área de contacto tendría que ser el área perpendicular a ese ángulo, ¿no? La proyección, para ser exacto. La proyección. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás parado y el sol está en el cenit, está arriba de tu cabeza. Pues realmente es tu cabeza y los hombros los que reciben la radiación solar. Principalmente. Entonces, el área que tomarías en cuenta no es el área de todo tu cuerpo, sino el área que está perpendicular a la radiación solar. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Respecto ¿Sí? a la tabla, ¿las temperaturas generalmente se van a trabajar en Kelvin o...? Es indistinto. Es indistinto. Van a encontrar térmica en watts, metros Kelvin, como en este caso, y tablas con watts, metros, grados Celsius, pero los dos van a tener el mismo valor. Es decir, si les ponen Kelvin o les ponen en Celsius, van a tener el mismo valor. Más adelantito les explico por qué razón aquí en la ecuación de Fourier puedo ponerlo en Kelvin o puedo ponerlo en Celsius. Aunque la K que me den esté en Kelvin, yo puedo poner esto en Celsius tranquilamente y me va a dar exactamente lo mismo. Lo explicaré más adelante. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. A ver. Difusividad térmica. Esta difusividad térmica yo la mencioné cuando estábamos en la ecuación de Fourier. Es alfa. Parece una A ahí, pero no, es alfa. ¿Y ahora por qué no me deja? Ah, ya sé por qué. Déjenme. Es alfa. Está dado en metros cuadrados sobre segundo. Les dije que tiene las mismas unidades que la viscosidad cinemática. Y es la razón, esto es una definición, anótenla porque se la voy a preguntar en un examen. ¿Qué es la difusividad térmica? Es la razón entre el calor conducido a través del material y el calor almacenado por unidad de volumen. Su ecuación está aquí, calor conducido entre calor almacenado. El conducido tiene que ver con la conductividad térmica y el calor almacenado, lo vimos en la ecuación de Fourier, que es la cantidad de energía por metro cúbico. Recuerdan que hicimos el análisis dimensional de esto. Entre mayor sea la difusividad térmica, más rápida es la propagación del calor hacia el medio. La velocidad con que se propaga a través del mismo. Y aquí aparece un ejemplo. La difusividad térmica va desde 0.14 por 10 a la menos 6, son muy chiquitas, para el agua, hasta 174 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo para la plata.
para que tengan idea de los valores de difusividad térmica. Les mencioné que yo hice, no es una publicación, son dos publicaciones, una en Brasil y otras en México sobre difusividad térmica. Bien, ahora sí ya podemos poner aunque sea un problema. ¿Dudas? Más que no voy a poder rayar. Chihuahua. Dejen ver si puedo meterme si ya funciona el E-. Aguántenme un momento. Si tienen preguntas, háganlas, ¿eh? No, hombre. Está fallando el E- a todo de la... No quiere ni abrir. Ahí voy, ahí voy. Es que para resolver el problema necesito escribir. No quiero ponerles un problema resuelto y ya copienlo. A ver, estoy abriendo E-3. Transferencia. Abrir clases. Sigue fallando. Ya abrió, espérenme. Espérenme. Uno. A ver, ya abrí E-3 y parece... otra vez. ¿Se escucha? Sí, pero creo que otra vez no me deja. Déjenme ver si me deja proyectar. Deja de compartir. Subir una presentación. A ver, estoy abriendo uno de los problemas. Parece que sí. Pues vamos a probar. ¿Me escuchan? Vamos a irnos a E-3. ¿Alguna pregunta de conceptos, de teoría? No, profe, todo claro. A ver, vamos a echarnos un brinco. Entonces voy a abandonar. Ya los espero en E-3, ahí estoy, ya está abierto. You are now unmuted. ¿Sí? Ya cerré. Ya está cerrado Teams. You are now muted. Ya está cerrado Teams. ¿Me escuchas? Ya no me escucha. You are now unmuted. A ver, ya están aquí en E-3, ¿verdad? You are now muted. Copien, por favor, el primer problema. Porque ya les dejé tarea, ya hasta les subí tarea de esto. Esta es la tarea más sencilla que van a hacer. Me avisan en cuanto terminen de copiar y ahorita lo resolvemos. Aquí sí voy a poder echar números.
¿Me avisan cuando terminen? Ya probé. Gracias, Andrés. You are now unmuted. You are now Muy muted. bien. Observen que lo que nos piden es densidad de calor. Por eso ocupé la Q minúscula. Recuerden que la Q minúscula es el flujo de calor por unidad de área. Entonces la ecuación de Fourier se me transforma en esto, que no es más que la densidad de calor es proporcional al gradiente térmico. Y bueno, va a estar muy sencillo. La Q para el inciso A es igual. Conductividad térmica del acero, 40. Ahorita hacemos el análisis dimensional. 100 menos 90 dividido entre el espesor, 0.05. Correcto. Ya está, dígame cuánto da eso. Da 8,000, profe. 8,000, ¿qué? 8,000 watts sobre metro cuadrado. Exacto. Vamos a hacer el análisis dimensional de esto. Estos 40 son watts sobre metro grados Celsius. Lo que está, esta resta, los dos son grados Celsius. Y el denominador está en metros. Se van los grados Celsius y me queda watts sobre metro cuadrado. Ya está, primer resultado. ¿Qué pasa si esa pared, en lugar de ser de acero, es de hormigón, cemento, concreto? Inciso B. Bueno, acero mejor le pongo H. Y si A 1.1 tiene menor conductividad térmica, que multiplica a 100 menos 90 entre el mismo espesor. Y eso da 220 watts por metro cúbico, metro cuadrado. Por metro cuadrado. Gracias, Jordi. Y finalmente, la densidad de calor para el ladrillo va a ser igual a ser, el ladrillo refractario es peor conductor del calor, es aislante. Por 100 menos 90 entre 0.05. Y esto me va a dar 22. Aquí está muy claro porque esto es una cifra recorrida nada más. Bueno, aunque el problema es muy fácil de resolver, quiero que observen que paredes de las mismas dimensiones con las mismas temperaturas en ambos extremos, dependiendo del material, es la cantidad de flujo de calor que hay. Es muy diferente 800 watts por metro cuadrado que 22 watts sobre metro cuadrado. La tarea que van a hacer es así de sencilla, es la tarea más simple que van a hacer. Más que quiero que vayan entendiendo cuándo es flujo de calor, cuándo es densidad de calor. Y ahorita a ver si nos topamos con un problema donde venga en Kelvin para demostrarles que es lo mismo. ¿Alguna pregunta? Siguiente que sigue. Copien esto. Este es del Krasnochikov, libro ruso.
Esto no lo puedo hacer en Teams, al menos no con la misma facilidad. Creo que podría regresar a la diapositiva anterior. Sí, Por claro. favor. Es la misma. Gracias, profe. De nada. Necesito que hagan los dibujos siempre, ¿eh? Siempre, siempre, los diagramas, aunque parezcan muy simples. En cuanto termine, me avisan. You are now unmuted. Casualmente es la misma. También nos da valores de densidad. Fourier. Muy bien. Tengo el espesor. 0.40 milímetros. Una décima de milímetro. Me da densidad de calor. Y me da diferencia de temperatura. Ojo aquí. Me da el delta de temperatura. Y esto para la ecuación de Fourier, lo que está entre paréntesis es lo mismo que el delta de temperatura. Por lo tanto, está muy simple hacer esto. K es igual a Q por D entre delta de temperatura. Se acabó y podemos con esto identificar mediante tablas cuál sería el posible material que está originando eso. Flujo de calor, 45. El espesor, ojo con lo dimensional. Si ya puse el flujo de calor en metros cuadrados, todo va en metros. Entonces hay que convertir eso, sería por punto 0, 0, 0, 4. Dividido entre 20. A ver, ¿cuánto da eso? Ah, no, espérenme, son 40 milímetros, no el punto 40. No sé dónde saqué el punto 40. Ah, de aquí lo saqué. Y acá está como 40. Bueno, ahorita lo hacemos con los dos. No sé dónde está el error. Necesito ver mis apuntes para ver dónde está el error o el libro. Si es 40, entonces sería 0.04. Yo creo que es 40. Son 40 milímetros porque si es 0.4 es una lámina delgadísima. Así estaría, 40 son 4 centímetros. Ok, miren cuánto da esto. Da 0.0009. 9. Estos serían watts sobre metro. Grados Celsius. Grados Celsius. ¿Y el otro?
Pues 3 ceros. Da 0.9, ¿no? ¿0.09 o 0.9? 0.09. Ok. No, pues es seguro que es este. Porque esta conductividad térmica pertenece a los aislantes térmicos. Esta no es. Quiere decir que este puntito que está aquí no es correcto. Así como está, sería, déjenme ver. No, está incorrecto aquí. Déjenlo como 40 milímetros. Esto es lo correcto. Claro que yo ya podría buscar en tablas qué materiales. ¿Sí me escucha? Sí, hasta un ruido, hasta nos callaste a todos. Perdón. ¿Qué representa lo que está en la flecha de la figura? El flujo de calor. Ah, es que ahí dice 45, pero el problema dice 145. ¿Dónde? Ah, Chihuahua, ciertamente. No, pues vamos a darle crana a estos dos. Como ya. Ah, aquí le puse 45. No, permítanme, déjenme revisar cuál es lo correcto. Aguántenme, voy a la fuente original. Me haya equivocado yo. Ahí voy. Sí, hay 2 errores ahí. Sí, está mal en el dibujo. Está mal en el dibujo y el calor son 145, la densidad de calor. Y la dimensión correcta es de 40. Entonces, gracias por la observación. Esto es lo correcto. Por supuesto que esto me va a modificar el resultado. Va a dar 0.29. El 0.29. Ese es el resultado en el libro. 0.29 watts sobre metro grado Celsius, que es una conductividad muy fácil de encontrar en materiales más o menos aislantes. Eso es lo correcto. Un favor, corrijan esto, está incorrecto. Y lo demás está bien. Profe, una duda más. ¿Esos puntitos en el dibujo, ¿a qué se refieren? ¿Los qué? Las 2 bolitas que están en el cuadrado, en el cubo. Usualmente cuando estamos en transferencia de calor, si tengo una superficie, es habitual decir o ponerle un puntito. Voy a explicar por qué, es buena la pregunta. Y otro puntito. Y me dice que aquí tengo una temperatura caliente, me da el dato, y aquí una temperatura fría. ¿Por qué los puntitos? Porque me está diciendo que la temperatura es justo en la superficie. Porque hay otra temperatura que se llama temperatura infinito, que lo vimos en la introducción breve a convección, que es temperatura promedio del aire. El puntito puede estar por acá. Lo que me está diciendo el puntito que es temperatura de superficie, o sea, pegado al sólido. Estoy con un termómetro, estoy pegándole al sólido. Voy a poner un ejemplo de esto. Imaginen que en la habitación donde ustedes están, seguramente, bueno, hay paredes y ventanas. Bueno, una cosa es la temperatura del aire que tienen ahí en su habitación y otra cosa es la temperatura de la pared o del vidrio.
si las comparan se van a dar cuenta que no son iguales. Entonces, esos puntitos lo que dicen que es la temperatura de superficie, de pared. Porque cuando estemos en convección va a haber dos temperaturas. Una temperatura promedio del fluido y otra temperatura de pared. Muchas veces me van a dar una de ellas y me van a decir calcule la temperatura de pared. Ya veremos cómo se va a hacer. Bueno, qué bueno que observaste eso. Sí, gracias, profe. Pero otra duda entonces me surgió. Sí. Bueno, obviamente como usted dice, ¿no? En alguna pared va a pegar el sol y el calor va a pasar, ¿no? De cierto punto. Okay. Pero creo que como comentaba un compañero, dependiendo del ángulo, dependiendo del sol es donde va a pegar el calor directamente. Ya. Pero entonces la temperatura puede variar dependiendo en qué parte de la pared se esté midiendo, ¿no? A ver, sí, aguánteme. Siempre que haya variaciones de temperatura en el tiempo y de zonas, entonces entraríamos a ecuaciones diferenciales. Les dije que obviamente se empieza con lo más simple, que es estado estacionario. Estamos calculando en estado estacionario. ¿Qué significa estacionario? Que no cambia las temperaturas en el tiempo. Estacionario. Esto significa que la diferencial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, no hay cambios en el tiempo. Si estamos hablando de radiación, si me dicen a mí no me importa para cálculos de conducción si el sol le pega perpendicular o le pega inclinado. Yo voy a medir con un termómetro qué temperatura tengo en la pared. Y esa es la que voy a ocupar. No me interesa por lo pronto si los rayos son perpendiculares o diagonales. De hecho, si tiene color negro o tiene color blanco, va a cambiar la temperatura con la misma radiación solar. Lo que sí se toma en cuenta para radiación es el ángulo de incidencia. Ahí sí se toma en cuenta. Para nuestro caso no, va a ser estacionario. Es decir, la temperatura no cambia con respecto al tiempo. Y si yo tengo, ojo con esto, voy a aprovechar la pregunta. Si se diera el caso que yo tengo aquí una temperatura 1 y acá tengo una temperatura 2, y del otro lado tengo obviamente diferentes temperaturas. Entonces, si estas dos son diferentes, entonces yo tendría flujo de calor en esta dirección y flujo de calor en la otra dirección, atravesando el cuerpo. Es decir, que ya tendría no unidireccional, calor no unidireccional, sino bidireccional. Por eso, para los cálculos que vamos a hacer ahorita, consideramos que toda esta superficie tiene la misma temperatura y toda la otra superficie tiene la misma temperatura. Si no lo hago así, entonces tendría ya bidireccional o tridireccional. ¿Me expliqué? Sí, profe. Gracias. Ya está. Muy buena la pregunta. Sí, escucho. Tengo una pregunta. Entonces, cuando veamos en estado transitorio, podríamos tomar la conductividad térmica como función de la temperatura, ¿no? En lugar de usar la temperatura media pelicular. Exactamente. En realidad se hacen pocos cálculos con flujo transitorio, se llama flujo transitorio, pero generalmente ya se ocupan computadora y software porque se vuelven bastante complicados, obviamente por la variación que hay en temperaturas, los gradientes son diferentes, entonces se vuelve complicado, matemáticamente complicado para hacerlos a mano. Tenemos para divertirnos con unidireccional y estacionario todo el semestre fácilmente, ¿eh? Bien, ¿algo más? ¿Siguen ahí o ya los perdí? Sí, profe, todo claro, todo correcto. Sí, profe. Muy bien.
Bueno, la tarea es tan simple como los que acabamos de hacer ahorita. Es realmente, son 5 problemas que los van a terminar en 15 minutos, yo creo. Profe, una pregunta, ¿cómo los quiere? ¿Los quiere en digital, en hoja blanca, en cuaderno? A ver, siempre les voy a pedir que lo hagan a mano en una hoja de cuaderno, la escanean y la ponen en PDF y me la suben. Hay que subirlos en evaluaciones y subirlos en actividades, en los dos. Porque en uno tienen las calificaciones y en el otro queda la actividad como cumplida. Ok, profe, perfecto. Muchas gracias. Bien, de nada, Jordi. ¿Algún nombre específico al archivo o...? Bueno, tarea de conducción en placas unicapa, porque vamos luego a ver cómo se hace la conducción cuando son múltiples placas al mismo tiempo. Okay. Como tenga el título ahí, el archivo de la tarea. Dejen ver cómo dice. Ahorita lo puedo ver. Entonces, el archivo de tarea, sí. Se llama conducción uniplaca. Exacto, así pónganle su tarea. Okay, está muy sencilla, ¿eh? Es muy sencilla su tarea. Entonces solo se subirá lo que se encuentra en el archivo que nos envió. Estos quedan como apuntes. No o también se lo tenemos que enviar. A ver, no te entendí, José Manuel, otra vez. Sí, que si estos dos programas igual se los debemos anexar al documento que debemos enviar o solo lo que viene en el que nos acaba de subir. A ver, no les envié nada, está en tareas, ahí pueden bajar el archivo de tareas. Son 5 problemas, hay que poner los dibujitos que no los tiene, resolverlos, lo escanean y lo suben en actividades y en evaluaciones. ¿Todavía no? ¿Todavía no me explico? Lo que preguntaba mi compañero es que si estos 2 problemas también los